Y como decíamos, la predicación de esta mañana está basada en Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7 es una epístola y lo primero que podemos decir acerca de Hebreos es que no conocemos al autor. Se ha debatido siempre si el autor era Pablo o no era Pablo. Hay buenos motivos para decir que sí y para decir que no, y no vamos a ser nosotros quienes descubramos ese debate. Así que es bueno saber que la autoría de Hebreos está en duda. Pero eso no importa, ¿no? Eso, al fin y al cabo, no es lo importante. Lo importante es que el Señor nos dejó la epístola de los Hebreos para nosotros y es importante, es parte de la palabra de Dios, si bien el autor es desconocido. La audiencia, ¿para quién fue escrita esta carta? Pues es bastante fácil porque el propio nombre de la carta nos lo dice, a los Hebreos. ¿Sí? La carta está dirigida a los hebreos. ¿Quiénes son los hebreos? Pues los israelitas, esas personas de tradición judía. Aquí no estamos hablando de personas que llamamos gentiles, según la Biblia, ¿no? Sino que las personas que recibieron esta carta eran hebreas, eran de tradición judía, eran conocedores del Antiguo Testamento de la Biblia, conocían la ley de Moisés. Entendemos la idea, ¿no? Es una audiencia específica con trasfondo judío, con trasfondo hebreo. Es por eso que la carta contiene mucho contenido acerca de tradiciones judías, términos judíos, sacerdotes, el libro de Levítico, en fin, toda clase de referencias que sería impensable que alguien no judío pudiera comprender. Pero como estas personas sí tenían ese conocimiento, por eso el autor carga la carta, la llena de referencias a esa tradición judía. Así que estamos hablando de hebreos, de israelitas, y muy importante, lo tenemos que decir, son israelitas cristianos. Son israelitas cristianos. Son hebreos que han creído en Jesucristo. Y eso también es muy importante, porque muchos hebreos no han creído en Jesucristo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hay personas con tradición judía, con tradición israelita, y se dividen entre aquellos que han aceptado a Jesús y aquellos que no han aceptado a Jesús. Y eso fue una realidad desde que el Señor vino. Así que esta carta está escrita a hebreos cristianos, a israelitas que creyeron en el Señor Jesucristo. Y algo súper importante que hay que entender de esta carta, porque le da sentido, es que estos israelitas cristianos estaban siendo tentados a tirar la toalla. Estaban pasando una época en la que muchos se estaban planteando mirar atrás. ¿Entendéis? Ya sea a causa de la persecución, porque imaginaos qué difícil debía ser, dificilísimo debía ser pertenecer al seno de una familia judía, hebrea, con todas sus tradiciones, y ser un miembro de esa familia, ¿no? Y creer en Cristo. Dificilísimo, dificilísimo. Eran expulsados de las familias, eran considerados poco menos, traidores, por supuesto, pero inmediatamente quedaban fuera de la familia. Imaginaos lo difícil que debía ser un hebreo cristiano, ¿no? Nada más, para empezar, tu familia te rechazaba, a menos que toda la familia se convirtiera, que también tendríamos esos casos. Pero no era nada fácil vivir en una comunidad judía en Jerusalén y aceptar al Mesías, aceptar a Jesucristo.
estaba mal visto para un hebreo hacer eso, porque la tradición, parte de la tradición, no aceptó al Señor Jesucristo. Entonces, estas personas que vemos aquí son personas que lo están pasando mal, son personas que están siendo perseguidas, son personas incluso que pueden tener dudas doctrinales, porque esa es otra, ¿no? Si tú vienes de un trasfondo religioso como es el trasfondo judío, conocedor de la ley de Moisés, y después te encuentras con Jesucristo, ahí hace falta un ajuste doctrinal, ¿cierto? Ese ajuste doctrinal claramente lo tuvo el apóstol Pablo, siendo hebreo de hebreos, siendo maestro de la ley, conocedor del Antiguo Testamento. Él perseguía a la iglesia hasta que su mente, Dios se la abrió y entendió la doctrina de la gracia de Dios y del Evangelio. Con lo cual, estos judíos que vemos aquí en Hebreos no solamente batallaban contra el entorno, también podrían estar batallando consigo mismos, haciéndose preguntas, ¿no? Diciendo, ¿será esto verdad? ¿Realmente habremos hecho bien creyendo en el Cristo? Podrían venir dudas, ¿cómo no? Y eso también es aplicable hoy en día. Muchas personas han nacido en determinadas religiones, les da miedo dar un salto, ¿no? Dicen, bueno, yo me he criado en esta religión, ahora yo no voy a ponerme a creer en otra cosa diferente. Siempre hay una lucha, y esta es la situación de estos israelitas. Resumiendo, eran creyentes que se estaban planteando tirar la toalla, estaban pensando en mirar atrás, estaban siendo tentados. Ese es el contexto de la carta, es muy importante. ¿Por qué? Porque de esta manera entendemos los esfuerzos del autor para hablar de la superioridad de Cristo. Básicamente lo que esta carta está haciendo les está diciendo el autor, mirad, no tiréis la toalla, seguid adelante, seguid mirando a Cristo, porque Él es un mejor Salvador, Él es un mejor Redentor, Él es el camino que hay que seguir. No os desaniméis. ¿Entendéis un poco el racional de la carta? Por eso vemos al principio de la carta especialmente tanto énfasis en que Jesucristo es superior a Moisés, en que Jesucristo es el sumo sacerdote, en que el sacrificio de Jesucristo es mucho mejor que los sacrificios del Antiguo Testamento. La figura del Hijo de Dios es exaltada, es levantada por encima de todo lo demás. Y esto el autor lo hace para convencer a su audiencia de que vale la pena seguir al Señor y no mirar atrás. Y esto también es un mensaje muy actual para nosotros hoy. Muy actual porque algunos podemos estar tentados a mirar atrás, algunos podemos estar siendo presionados, perseguidos, otros podemos tener dudas también de si de verdad debería continuar por este camino o no. Como se suele decir, hay cantos de sirena, ¿no? Hay otras religiones, hay otras filosofías, hay otras cosmovisiones, hay otras filosofías por ahí que rondan nuestra cabeza, y la pregunta es, ¿debería escucharlas o debería continuar mirando a Cristo? Sin duda, la afirmación de hoy es: no mires atrás, no tires la toalla. Hay un mejor camino de salvación, hay un mejor Salvador, que es el Señor Jesús. Entonces, esta es la audiencia: hebreos, israelitas, cristianos, tentados a mirar atrás, tentados a tirar la toalla y a volver a su sistema antiguo de tradiciones. Estas personas se podrían estar planteando, bueno, quizá deberíamos volver a nuestra tradición antigua de la ley de Moisés,
quizá deberíamos seguir obedeciendo esas normativas del Antiguo Testamento. Todo ese tipo de cosas podrían estar pasando en sus mentes. Con lo cual, el objetivo central del autor es demostrar que vale la pena seguir a Jesús porque es la mejor opción. Es la mejor opción. Eso es lo que está en la mente del autor. Y algo que vemos también en esta carta es una comparación constante entre el sistema del antiguo pacto y el camino de salvación del nuevo pacto. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, por una parte, cuando hablamos de la Biblia, hablamos del antiguo pacto. El antiguo pacto, para resumirlo, es la manera en la que Dios se relaciona con su pueblo en el Antiguo Testamento, y Él lo hace a través de la ley. Dios da una ley a su pueblo tiene que obedecer esas leyes, y ese es el pacto, ¿no? Es un pacto basado en la ley de Dios, en la obediencia, en dar la talla, por decirlo así, pero vemos claramente que ese pacto no va muy lejos, porque los seres humanos, tanto en el Antiguo Testamento como ahora, eran incapaces de cumplir las expectativas de Dios. Entonces, el antiguo pacto, el hombre fracasa en el antiguo pacto, porque es incapaz de responder a las exigencias de Dios, con lo cual sabemos que a causa de eso, la ley de Dios, la ley de Moisés, ya no es útil para salvación. El hombre no puede adquirir salvación, no puede ganarse redención a través de la obediencia, porque su vida es tal desastre que está incapacitado para eso. Con lo cual la ley sigue siendo valiosa y sigue teniendo un papel, y es demostrarnos que somos incapaces. La ley nos muestra nuestro pecado y nos muestra la necesidad de un mejor Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Entonces, eso es el antiguo pacto, las normativas del Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Y es un pacto en la que hay unas exigencias de parte de Dios y una incapacidad de cumplimiento por parte de los hombres. Pero después tenemos el nuevo pacto. Y el nuevo pacto nos trae esperanza, porque más que un pacto es una promesa de salvación por parte de Dios. El nuevo pacto es que Cristo va a venir, que Él va a cumplir los mandamientos que ninguno de nosotros cumplió, que Él va a ser inocente, que Él va a ser puro, que Él va a morir en la cruz, que Él va a recibir la ira de Dios que nosotros deberíamos haber recibido, y que nosotros simplemente arrepintiéndonos y creyendo en Jesús tenemos perdón de pecados. Este es el nuevo pacto, esta es la promesa de salvación. Más que un contrato bilateral, es una promesa unilateral de que Dios lo va a hacer todo. Y tú lo que tienes que hacer es arrepentirte, rendirte y descansar en este Dios perdonador. Entonces, siempre se contrasta este antiguo pacto con el nuevo pacto, ¿no? El antiguo pacto es insuficiente para salvación, nos habla de la incapacidad del hombre. El nuevo pacto sí trae salvación verdadera y está basada en el poder de Dios, en la perfección de Cristo, en la obra del Señor Jesús. Entonces, este contraste siempre está presente. Y el autor lo que hace es decirle a la gente, pues mira, en el antiguo pacto ocurre esto, pero cuando miráis, cuando veis el nuevo pacto en Cristo, hay esperanza, hay salvación segura. Con lo cual, el razonamiento es, ¿para qué os vais a regresar al antiguo pacto? No tiene sentido, no sirve para nada. Y también quiero que entendamos hoy muy brevemente la figura de los sacerdotes. Solamente voy a decir una cosa, y es que entendamos las funciones de los sacerdotes. Esencialmente, un sacerdote, ¿qué hace?
La idea del sacerdocio es importante en Hebreos porque se habla de los sacerdotes humanos del Antiguo Testamento, pero por otro lado se habla de un mejor sacerdote del Nuevo Pacto, que es Cristo Jesús. Y para tener un buen entendimiento necesitamos comprender qué tareas realizaba un sacerdote. Cuando tú pienses en un sacerdote, tienes que acordarte de dos cosas, ¿vale? Es muy útil, muy importante. Lo primero, un sacerdote es alguien que ofrece sacrificio. Un sacerdote es alguien que ofrece sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo. Esa es una función primordial. La primera tarea central de un sacerdote es que ofrece sacrificios para el perdón de pecados del pueblo. En el Antiguo Testamento esto lo hacían sacerdotes humanos. Eran hombres, sacerdotes que agarraban animales, los ponían en el altar, ofrecían holocaustos para que hubiese, por decirlo así, una manifestación de la ira de Dios sobre esos animales, haciendo así expiación, ¿no? Haciendo para que hubiera perdón de pecados. El enojo, la ira de Dios era derramada sobre esos animales en lugar de sobre el pueblo, para que la justicia de Dios, su santa indignación por nuestro pecado, quedase satisfecha simbólicamente, y que de esta manera el pueblo quedara libre de culpa, ¿no? Entonces, primera tarea del sacerdote, ofrecer ofrenda de sacrificio, ofrecer holocausto delante de Dios para el perdón de los pecados del pueblo. Pero hay una segunda tarea también característica y propia del sacerdote, y es la intercesión. El sacerdote es alguien que intercede entre Dios y los hombres. Entonces, el sacerdote cumplía estas dos funciones: ofrecía sacrificios, pero también intercedía por el pueblo. Es decir, se ponía entre Dios y el pueblo. Y lo que hacía el sacerdote como intercesor para el pueblo es que él procuraba, tenía un rol de representación de cara al pueblo para que esa intercesión fuese en favor del pueblo, para que Dios actuara favoreciendo al pueblo. Dicho de otro modo, los propios sacrificios eran un acto de intercesión, porque de alguna manera era que se busca el favor de Dios hacia el pueblo a través de los sacrificios. Y después también vemos la figura del sacerdocio en cuanto a la intercesión a través de la oración, a través del ruego, a través de las súplicas. Entonces, recordemos estas dos cosas: la figura del sacerdote como alguien que ofrece sacrificio para perdón de pecados, y la figura de alguien que intercede por el pueblo, buscando que el pueblo sea favorecido. Y esto es precisamente lo que Cristo hace. Esto es precisamente lo que Jesús hace. Él ofrece sacrificio, pero su ofrenda es mucho mejor, porque ¿cuál es su ofrenda? Él mismo, su propio cuerpo, su propio ser. Y Él intercede por nosotros, también como nos enseña la Escritura. Él ora en favor a nosotros. Entonces vamos a ver, mirando este texto, en pocas palabras, este mejor pacto. Todo este texto
gira en torno a lo que podríamos llamar el versículo 22, que dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Lo que se está ofreciendo a través de Jesús es algo mejor de lo que había. Y no solamente de lo que había, de lo que hay. No hay ningún sistema de creencias, ningún sistema de filosofías que ofrezca algo mejor de lo que ofrece Cristo. Y esto es una pregunta bastante actual, ¿no? Porque es una pregunta válida. ¿Por qué me debería decantar por Jesús y no por cualquier otro? La gente tiene la idea de que verdaderamente todas las religiones son iguales. Esa es una idea bastante generalizada, y quizá cuando alguien no ha profundizado en las doctrinas, en las enseñanzas, pudiera parecer hasta un razonamiento bastante válido, porque, siendo sinceros, casi todas las religiones son iguales, porque todas han propuesto un camino de acercamiento a Dios, o un camino de realización, o un camino de estar completo y feliz, por así decirlo, ¿no? Porque yo incluyo ya las filosofías como una religión más, porque al fin y al cabo, cuando hablamos de esto es algo espiritual, algo en tu mente que te lleva a un estado de plenitud, de felicidad, ¿no? Una cosmovisión, y todas ellas coinciden en algo, y es que eres tú el que tiene que hacer algo para llegar a ese propósito, a ese estado, a ese paraíso, ¿me entendéis? Y cuando lo piensas es verdad. Incluso cualquier filosofía oriental, ¿qué te va a decir? Pues bueno, la clave está dentro de ti. Lo que tienes que hacer es tener los pensamientos adecuados, hacer los ejercicios adecuados, hacer los ajustes adecuados internamente, para que de esa manera puedas elevarte a un estatus X donde encuentres la felicidad o el equilibrio, etcétera, etcétera. Entonces, cuando te paras a pensar en las religiones y en las filosofías, en el fondo de todas ellas es que la clave está en ti, en que al fin y al cabo eres tú el que tienes que dar ese paso, ese esfuerzo. Pero la pura realidad es que cuando confiamos en nosotros para llegar a esa plenitud, nos damos cuenta de que esa plenitud no llega jamás. Porque la clave no está en nosotros, la clave está fuera de nosotros. Necesitamos a alguien que lo haga por nosotros, y ese alguien es Jesucristo. Entonces vamos a pensar a la luz de la Biblia, ¿por qué Jesús? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué Él es, como dice aquí, el fiador de un mejor pacto? Bueno, lo primero que vamos a decir es que nos dice aquí la palabra que Cristo es garantía de un mejor pacto, ¿no? Fijaos el versículo 22, lo que dice. Dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Aquí la clave es que este pacto no depende de los hombres, porque este pacto se le ha encargado a alguien, y este alguien es Jesús, porque dice aquí: Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Esa palabra fiador significa que a Jesús se le ha encomendado ese pacto. Si estudiáramos esa palabra fiador en más detalle, nos daríamos cuenta que tiene un matiz, una connotación relacionada con la seguridad, con la garantía.
Es como si el texto estuviera diciendo, Jesús ha sido hecho asegurador de un mejor pacto. Eso es lo que está diciendo. Fiador de un mejor pacto. Entonces, esto es algo en lo que tenemos que pensar para empezar. Este pacto es mejor porque no está en nuestras manos. Está en manos de alguien que lo asegura, de alguien que lo garantiza. Jesús, fiador de un mejor pacto. El Hijo de Dios es la garantía de este pacto. Él garantiza este pacto. Eso nos comunica a nosotros certeza, nos da seguridad, nos da confianza, nos da esperanza cuando vemos nuestra debilidad. Pero vemos a un mejor fiador que asegura nuestra salvación, que asegura todo por nosotros. Por eso, en el cristianismo podemos descansar. Podemos descansar. Nos miramos a nosotros mismos, nos desesperamos, nos frustramos, decimos: soy lo peor, soy inconstante, trato de seguir técnicas y trato de seguir, tomo decisiones cada principio de año y vuelvo a las mismas. Hermanos, sabemos que somos desastrosos, no os avergoncéis de decirlo, somos desastrosos, ¿no? Cada uno de nosotros es desastroso. Pero no pasa nada, porque hay alguien que no es desastroso, hay alguien perfecto, hay alguien que ha asegurado un mejor pacto y ya está. Gloria a Dios, confiemos en Él, no sintamos la presión de tener que ganarnos nada. Él lo ha ganado todo por nosotros, Él va a asegurar esa salvación por nosotros. Él va a traer plenitud a nuestra vida por nosotros. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Pues lo más fácil y quizá lo más difícil, y es rendirnos, humillarnos. No hay nada más fácil que no hacer nada, ¿no? No hay nada más fácil que no hacer nada. Me estoy refiriendo al hecho de descansar en Él, descansar en su poder, descansar en que Él garantiza este pacto, esta salvación a favor de nosotros. El Evangelio nos trae descanso. Ninguna religión trae descanso. Ninguna. Y esto no es ninguna crítica, es algo objetivo. Tú pregunta, y no tengo el ánimo de criticar a ninguna religión, pero tú pregunta a un compañero musulmán si él tiene certeza plena de ir al paraíso. Tú pregunta a una persona de la religión católica romana si esa persona tiene certeza plena de ir al paraíso. ¿Sabes qué te van a contestar? No solamente ellos, es que sus propias doctrinas enseñan eso. Bueno, no lo sé. No lo sé. Ya veremos hacia dónde se decanta la balanza. ¿Hay descanso en eso? En esperar a ver hacia dónde se decanta la balanza. Cristo es mejor. Cristo es mejor. Porque Él lo ha hecho todo y nos asegura una salvación gracias a Él. ¿Veis? Entonces, Cristo mismo es la garantía de esta mejor opción. En segundo lugar, vemos aquí un sacerdocio, el de Cristo, que es eterno e inmutable. Su sacerdocio es eterno y es inmutable, no cambia, y por lo tanto nuestra salvación también es eterna y también es inmutable.
Habréis escuchado esa frase que dice, en el entorno del cristianismo se habla de salvo, siempre salvo. Salvo, siempre salvo. Y nosotros creemos en eso. Nosotros creemos en que una vez salvo, siempre eres salvo. Ahora bien, yo entiendo a las personas que les extraña esa frase, porque existe un aspecto que también es cierto, y es que se podría interpretar de que, ya que puesto que ya eres salvo, puedes vivir tu vida a tu manera de libertinaje y pecar libremente, ¿no? Y al final vas a ser salvo. El problema con ese razonamiento es que no existe nadie que haga eso, porque los cristianos verdaderos, que son verdaderamente salvados, no viven vidas de libertinaje, porque como tienen el Espíritu Santo dentro de ellos, ¿entendéis? El Espíritu Santo no les deja tener esa vida de libertinaje. Entonces, ese razonamiento de que cuando eres salvado, entonces puedes hacer lo que quieras, ni siquiera tiene sentido, ¿entendéis? Porque el cristiano, por definición, no hace lo que quiere. Se siente mal, se siente sucio, porque el Espíritu de Dios le está alumbrando, ¿no? Entonces, vamos a hacer énfasis aquí en esta salvación eterna e inmutable. Versículo 23 hasta el 25 nos dice esto: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. Eso se refiere a los sacerdotes del Antiguo Testamento, los sacerdotes humanos que ofrecían sacrificios en Israel generación tras generación. Estos son los muchos sacerdotes, debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Qué significa esto? Significa que cada sacerdote humano de Israel moría y entonces era reemplazado por otro sacerdote humano que ofrecía sacrificios por un par de años más y volvía a morir, y así sucesivamente, ¿no? Eran sacerdotes falibles y débiles. Eran sacerdotes que en ellos mismos no había poder. No eran eternos, eran temporales, eran débiles en un sentido teológico. Dice aquí el texto: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, ¿quién es este? El Señor Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. El sacerdocio de Cristo es desde siempre y para siempre y no cambia. Es un sacerdote eterno. Y de esa manera su obra de salvación es eterna y completa y poderosa. ¿Podéis sentir la diferencia entre los sacerdotes humanos y la verdadera salvación realizada por el sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, el eterno Salvador? Dice después el versículo 25: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este es un versículo precioso, ¿no? Lo que vemos aquí es que el sacerdocio de Cristo, versículo 24, es un sacerdocio eterno, desde siempre y para siempre, y un sacerdocio inmutable. Su rol como sacerdote no cambia, es inmutable. Él es eterno, Él es inmutable. De esta manera, eso le faculta a Él
le habilita a Él para efectuar una salvación perpetua, una salvación sólida, una salvación ya definida desde antes de la fundación del mundo, y es una salvación segura, sin lugar a dudas. Una salvación perpetua. Dice aquí, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Ahí vemos la figura también de Jesús como mediador. Porque los que son salvados perpetuamente son aquellos que se acercan a Dios a través de este sacerdote, a través de este mediador que es Jesucristo. Esto nos enseña de que no hay ningún otro mediador entre los hombres y Dios. Lo que tú tienes que hacer para acercarte a Dios es ir directo a Dios a través de Jesucristo, no a través de nada más. Entonces, salvación perpetua, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esta frase de aquí, que Él puede salvar perpetuamente, ¿qué significa? Pues significa algo maravilloso, y es que el día en el que tú te conviertes a Jesús, el día en el que pasas a ser un hijo de Dios, tu salvación es perpetua. Perpetua. Eso me parece que significa que la salvación no se pierde. Creo. Dice, Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Qué sentido tendría este versículo si aquellos que son salvados por el Señor pierden su salvación al mes o al año? No tiene ningún sentido. Aquí vemos un Salvador de garantías, un Salvador que nos guarda hasta el final. Y sin duda, el hecho de que nuestra salvación es perpetua, el hecho de que nuestra salvación no se pierde, no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con nuestra capacidad para mantenerla, tiene que ver con su poder para preservarnos hasta el final. Y esto también trae descanso, ¿no? Para mí trae descanso. A mí me trae mucho descanso, porque cuando veo mis fallos, mis pecados, mis debilidades diarias, y pienso, si dependiera de mí, ¿cuánto tardaría en volver al suelo? Pues bueno, tardaría lo que me lleva a llegar a la oficina, porque ya en el trayecto a la oficina ya he pecado no sé cuántas veces. Pero Cristo ofrece algo mucho mejor. Jesucristo ofrece algo muchísimo mejor: salvación perpetua, seguridad perpetua, la roca de nuestra salvación. Nadie más ofrece esto. Salvación perpetua. Número 3, una ofrenda superior. Una ofrenda superior. Versículos 26 y 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Este sumo sacerdote, que es Jesús, nos conviene, y tanto que nos conviene. Hasta ahora yo creo que nos ofrece muchas más garantías que tú mismo. No te ofendas, pero nos conviene más confiar en Jesús que confiar en nosotros, definitivamente. Por eso dice, tal sumo sacerdote nos convenía. Y tanto. Santo, inocente, sin mancha,
apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aquí se está resaltando la santidad de Jesús como sacerdote, el hecho de que está apartado de los pecadores nos está hablando de su santidad. La palabra santidad, cuando la analizamos con más profundidad, no solamente significa no pecar, no solamente significa limpieza, también significa estar apartado de, no en un sentido negativo que se dice aquí, apartado de los pecadores. No es que Dios no quiera estar con los pecadores, ¿entendéis? Jesús mismo estuvo entre los pecadores. Lo que significa es, lo de apartado de los pecadores, es que Él está fuera de contacto con el pecado. Él es santo, Él es limpio, lejos de la maldad, ¿no? Y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, versículo 27, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Aquí se nos habla de la pecaminosidad de los propios sacerdotes humanos. ¿Qué tenían que hacer los sacerdotes humanos? Primeramente tenían que hacer sacrificio por sus propios pecados, porque ellos mismos eran indignos, ¿no? Como sacerdotes humanos, ellos mismos eran sucios delante de Dios, tenían que ofrecer ofrenda por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque ellos mismos eran pecadores. Este sacerdote es distinto. Este sacerdote, Jesús, es diferente, porque Él es santo, Él es inocente, Él es limpio, Él es mejor que los demás sacerdotes. Y además se nos dice en este versículo 27 que estos sacerdotes tenían necesidad cada día de hacer estas ofrendas. Pero fijaos lo que dice aquí la segunda parte del verso 27. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Qué valiosa es la ofrenda que hizo Jesucristo. Fue Él mismo. Y por eso, por haberse ofrecido Él mismo, solamente una ofrenda fue suficiente. Esto es algo poderoso y precioso. Lo que significa es que el Señor Jesús, al morir en la cruz, con un único sacrificio, limpió a su iglesia para siempre. Eso nos habla de la suficiencia de su sacrificio. Nos habla de que no hace falta añadir nada más a su sacrificio. No hay que mejorar lo que Él hizo. No hay que contentar a Dios con algo más. Lo que hizo Jesús basta. Es suficiente para nuestra salvación. Es una mejor ofrenda. ¿Entendéis? La ofrenda de Jesús es la mejor ofrenda. ¿Qué más vamos a añadir a la ofrenda de Cristo mismo? ¿Qué necesidad hay de añadir de tu parte a la ofrenda que es Jesucristo mismo? Jesús mismo se ofrece a Dios y consigue eterna salvación. La pregunta es, ¿qué pintan tus esfuerzos a la luz de la ofrenda de Cristo mismo? Es un insulto. ¿Cómo se nos ocurre querer añadir algo a lo que Cristo es? ¿Entendéis? No tiene sentido. Su ofrenda es perfecta, su ofrenda es eterna, su ofrenda es poderosa, su ofrenda es suficiente. Una vez y ya está, listo, hecho, para siempre. Descansemos, eso es lo que tenemos que hacer. Descansar en la preciosa ofrenda que es Cristo Jesús.
No tratemos de añadir nada más. No tiene sentido, no llegamos ni a la suela de los zapatos. Cristo es la ofrenda. Nuestras ofrendas son solamente, como se ha mencionado hoy de hecho, de agradecimiento. Ofrendas de agradecimiento. Vivamos nuestras vidas esforzándonos no para añadir nada a la ofrenda perfecta que es Cristo, porque no sirve de nada, pero vivamos nuestras vidas esforzándonos como agradecimiento por esa ofrenda que fue el Señor. Una ofrenda superior. Este es el resumen. Una ofrenda superior. Un sacrificio superior. Las misas no sirven de nada, las procesiones no sirven de nada, los esfuerzos de darse golpes en la espalda no sirven de nada, son incomparables a la ofrenda suficiente que es Cristo Jesús mismo. Nada se compara a esa ofrenda, nada le hace sombra a esta ofrenda perfecta, eterna, sublime, que es Él mismo. Esto viene muy vinculado, esto es lo que estamos viendo aquí, un sacrificio que es suficiente, nada hay que añadir. Y quiero terminar con algo que quizás sea un poco menos común y tiene que ver con Melquisedec, ¿de acuerdo? Y quiero terminar afirmando esto. Aquí vemos a un sacerdote que es Cristo Jesús, que es distinto. De hecho, hasta ahora ya nos hemos dado cuenta de que es distinto. El Señor Jesús ofrece garantía de salvación. Él lo hace todo por nosotros. Nosotros simplemente le miramos a Él, nos rendimos a Él, entregamos nuestra vida a Él, vivimos nuestra vida en agradecimiento a Él. Él lo ha hecho todo, nadie más hace eso. Cualquier otra oferta es una carga, ¿sí? Cualquier otra oferta de vida es una carga, porque coloca en ti el trabajo, ¿no? Tienes que cumplir, tienes que trabajártelo, tienes que llegar, tienes que, pero Él dice: yo lo he hecho, descansa. Pero quiero que veamos este sacerdocio distinto establecido por Dios, que es el sacerdocio del Señor Jesucristo. El sacerdocio del Señor Jesucristo es diferente al sacerdocio de los sacerdotes de Israel, porque los sacerdotes de Israel heredaban el título de sacerdote. Los sacerdotes de Israel heredaban el título de sacerdote. ¿De qué linaje venían los sacerdotes? ¿Lo sabéis? Aarón. ¿Sí? O sea, estaba preestablecido de que para ser sacerdote en Israel venías de Aarón y eras de la tribu de Leví. Esas eran condiciones. Con lo cual, el sacerdocio era heredado. ¿Entendéis? El próximo sacerdote iba a ser sacerdote porque venía en la secuencia.
por así decirlo. ¿Entendemos? No había nada especial en cada sacerdote humano. Cumplía los requisitos de linaje y tenía un testimonio adecuado y era elegible para el sacerdocio, ¿no? ¿Dónde vemos esto? Quiero que leamos, van a ser varios versículos, pero es muy interesante, muy precioso, y quiero que lo veamos. Yo voy a leer los versículos del 1 al 21, es la primera parte del texto, y con esto acabamos. Aquí en el capítulo 7, lo que queremos ver es por qué el sacerdocio del Señor Jesucristo es diferente al sacerdocio de los sacerdotes de Israel. Dice, bueno, tengo que decir algo más para que no nos liemos. Aquí se nos introduce un nombre, se nos habla de alguien bastante extraño además, que se llama Melquisedec, ¿vale? Entonces tenemos a los sacerdotes comunes de Israel, que son nombrados por linaje, descienden de Aarón, pertenecen a la tribu de Leví. Tenemos a Cristo como este sacerdote especial que está por encima de todos, y tenemos a Melquisedec, que no sabemos muy bien por qué, pero hoy vamos a entenderlo. No tenemos mucha información, pero es algo precioso. Básicamente, Melquisedec es un tipo de Cristo. Melquisedec es alguien que aparece aquí de manera bastante rara, porque solo se habla de él unas cuantas líneas, pero Melquisedec es un hombre, un sacerdote, que nos está hablando de Jesucristo. Es una sombra de Jesucristo. Lo que vemos en él son distintivos propios de Jesucristo. Eso es un tipo. En la Biblia, cuando hablamos de un tipo de Cristo, es una figura, normalmente del Antiguo Testamento, ya sea una persona, normalmente es una persona, algo que nos apunta a Cristo. Es un adelanto de lo que Cristo va a hacer o de lo que Cristo es. ¿Entendéis? Sé que es un tema difícil porque la interpretación de quién es Melquisedec, hay diferentes posturas, incluso llegan a decir que es Cristo mismo, en fin, hay diferentes, pero la idea que quiero que nos quedemos es la idea de por qué Melquisedec fue diferente. Eso es lo importante. Y de qué manera Melquisedec representa a Cristo como alguien diferente, fuera de lo tradicional, ¿vale? Entonces, Melquisedec y Jesús son dos sacerdotes extraordinarios que se salen de la norma. Y vamos a verlo. Dice el versículo del 1 al 21, porque este Melquisedec, rey de Salem, primer punto, rey de Salem. Rey, no todos los sacerdotes son reyes, pero este Melquisedec es rey. ¿Veis? Ya nos está dando algo de información sobre este Melquisedec, que salió, bueno, segundo punto importante, sacerdote del Dios Altísimo. No de todos los sacerdotes se habla de esta manera. Sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo.
a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Esto es muy llamativo. Para que nos entendamos, Abraham es una eminencia dentro de Israel. Cuando hablamos de Abraham, estamos hablando del no va más. ¿Y qué hace este Abraham? A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Veis? ¿Qué está ocurriendo? El gran Abraham está dando tributos a Melquisedec. Con lo cual, este Melquisedec algo tiene de especial. No sabemos mucho de él. El caso es que el gran Abraham le da tributos, le da diezmos de todo. Cuyo nombre, ¿qué significa el nombre Melquisedec? Cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. Y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Vemos qué especial es esta figura. Es especial. Y aquí vemos algo magnífico. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Quién es este? Bueno, ahí está la dificultad de este texto, ¿no? No vamos a entrar en quién es Melquisedec. De hecho, creo que lo importante, y lo dicen los comentaristas, no es tanto quién es Melquisedec en sí. Lo que importa es lo que representa Melquisedec. No sé si entendéis lo que quiero decir. Es una figura que está apuntando a Cristo. A Melquisedec no le vamos a adorar, ni vamos a decir, ¿me entendéis? No es tan extremadamente relevante que sea Cristo mismo o no lo sea, que, ¿me entendéis? Porque hay comentaristas que dicen, no, esto es una manifestación de Cristo, en fin. No es lo importante es que es una figura especial, un tanto misteriosa. Hay muchas cosas que no están reveladas aquí, hay muchas dudas en torno a esto. Entendámoslo, es un personaje misterioso, pero es lo que el Señor nos ha revelado. No tenemos que preocuparnos. Lo único que tenemos que entender es que es una figura del Señor Jesucristo, y lo que vemos, los destellos que vemos en Él, de lo que se dice de Él, nos apuntan al Señor Jesús. Pero fijaos qué maravilloso es esto. Sin padre y sin madre. La pregunta es, ¿cómo ha llegado a ser sacerdote sin linaje? Este Señor no viene de Aarón. Sin padre y sin madre. Este Melquisedec no tiene linaje, pero es sacerdote. Es diferente. No es sacerdote por apellido, es sacerdote por decreto de Dios y por características propias. Dice aquí, sin genealogía. ¿Qué significa eso? No procede de ningún linaje, es diferente, es especial. Este ser es distinto. Pensemos en Jesucristo. Jesucristo es sacerdote no porque provenga de nadie, no por apellido, no por tradición. Es un sacerdote diferente por méritos propios, porque viene de Dios y establecido por Dios. Su nombramiento es distinto. De hecho, pone aquí
permanece sacerdote para siempre. Versículo 4: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, le rinde estos diezmos. Fijaos, versículo 5: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Versículo 6: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. Recibe de Abraham los diezmos. Y bendijo al que tenía las promesas. Este Melquisedec bendice ¿a quién? ¿A Abraham? ¿Vemos la figura? Es Melquisedec quien bendice a Abraham. Y fijaos, siguiente verso, versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. El menor es bendecido por el mayor. ¿Quién bendice a quién? Melquisedec bendice a Abraham. Y el que es bendecido, es decir, Abraham, ¿qué es? ¿Mayor o menor que Melquisedec? Menor. Nos está hablando de la superioridad de Cristo sobre Abraham y sobre el sistema judío en general. ¿Entendéis? Esto resume Hebreos. ¿Qué dice Hebreos? En resumen, Cristo está por encima de los rituales. Cristo está por encima de Moisés. Cristo está por encima de Abraham. Cristo está por encima de los sacrificios. Cristo está por encima de todo, de todo, de todo. Y esto es simbolizado con Melquisedec. Y aquí ciertamente reciben los diezmos nombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Permitidme que siga leyendo, sé que es un poco difícil, no estamos explicando cada detalle, pero no me voy a alargar mucho, pero quiero terminar con un poquito más. Versículo 11, fijaos, muy importante. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Qué está diciendo este versículo? Este versículo está diciendo que la perfección, aquel sacerdote superior que es Cristo Jesús, no lo es gracias a la ley, no lo es por venir de Aarón, no lo es por ser de Leví. ¿De qué tribu es Jesús? Judá. Qué llamativo. Si es el gran sacerdote, tendría que ser por lo menos levita, ¿no? Pues no, señores, viene de Judá. Este sacerdote, como es diferente, como es superior, como es distinto, no adquiere su superioridad por la tradición, ni es nombrado porque es hijo de.
ni pertenece al linaje de Aarón, ni pertenece a la tribu de Leví. ¿Entendéis? Porque la perfección no la adquiere de la ley. Él es perfecto en sí mismo. Él es superior. ¿Entendéis la razón de ser? Jesús no necesita de nada ni de nadie para ser el sacerdote perfecto. No necesita pertenecer a ninguna religión. Lo que está diciendo, hermanos, es que Dios está por encima de cualquier sistema antiguo, de normas, de leyes. Él es el sumo sacerdote independientemente de cualquier sistema, de cualquier linaje, y por eso es diferente y mejor. No sé si me he explicado. No es fácil de captar la idea, pero lo que estamos tratando de ver es que Jesús es el mayor de los sacerdotes, porque es Dios mismo y está por encima de cualquier cosa humana, religiosa, familiar. Es sacerdote por méritos propios. Es el sacerdote de sacerdotes. Por eso también es sacerdote para los gentiles. Si fuera un sacerdote clásico, sería sacerdote para los hebreos. Pero este sacerdote es universal. Es mayor que Moisés, es mayor que la ley, es mayor que los sacrificios. Está por encima de todo y salva a todo el mundo y no requiere de nadie. Esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. Glorioso. Terminamos. Solo voy a reiterar lo que ya he dicho para terminar de leerlo, y así nos quedamos con la foto. Lo veremos claro ahora, ¿verdad? Dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, si la perfección fuese por el sacerdocio levítico, lo que está diciendo este texto es: la perfección no es por el sacerdocio levítico. Es lo que acabamos de decir. Este sacerdote perfecto no es perfecto a causa de pertenecer a Leví, por eso es levítico. No es perfecto por pertenecer al sistema israelita, es perfecto por sí mismo. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Jesús es que no es llamado según el orden de Aarón. No es llamado por tradición o por secuencia. Es llamado por Dios mismo. Es nombrado por Dios mismo. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Este sacerdote nuevo trae un nuevo sistema. Ya no se rige por las leyes judías. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. Lo que hemos dicho antes, no es levita. Este nuevo sacerdote superior no es de esta tribu, dice aquí, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. O sea, nadie de la tribu de Judá nunca hizo sacrificios, ¿no? Esto es lo que está diciendo. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿Hemos entendido esta frase? Está diciendo que Moisés jamás vinculó la tribu de Judá con los sacerdocios, jamás. Pero resulta que el sumo sacerdote, Cristo Jesús, viene de Judá y es el sumo sacerdote. De esta manera se coloca a Cristo por encima de cualquier aspecto humano.
otra tradición. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Este es Jesús, el sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Y termino con el 17. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta afirmación, tú eres sacerdote para siempre, es una afirmación de Dios. Y lo que se está diciendo aquí es que Jesucristo fue establecido, constituido como sacerdote por nombramiento directo de Dios mismo, no por heredar un trabajo. ¿Entendéis? Todos los demás sacerdotes fueron heredando el sacerdocio porque formaban parte de la familia. Pero este sacerdote es diferente. Este sacerdote lo nombra Dios. Este sacerdote no es por apellido ni por méritos. Este sacerdote es por méritos propios, porque Él es el sumo sacerdote. Nos despedimos. ¿Por qué Jesús? Él es garantía de un mejor pacto. Él nos trae seguridad. Él nos trae una esperanza que no depende de nosotros. Él nos trae una salvación que es eterna. Él es como una roca para nuestra alma, una roca que no se mueve, ¿no? Los seres humanos cada día nos movemos, podemos anclar nuestra vida en Él. Él es una ofrenda superior. Ya no hace falta que contribuyamos con nuestros buenos deseos y superarnos día a día y todo eso. Está bien mejorar, y tenemos que mejorar, pero podemos mejorar descansando en que Él lo ha hecho todo por nosotros. Su sacrificio es suficiente. Ya te puedes quitar la carga de tener que ganarte algo delante de Dios. Quítatela, ya puedes ir ligero, porque Jesús lo ha hecho todo. Un sacerdote distinto. Amén.